Bueno, una cosa es cierta y es que Fred Hartley realmente cree en el poder de la oración. Yo supongo que casi todos los cristianos dirían que también creen en el poder de la oración. Pero a menos que yo esté muy equivocado, a la mayoría de nosotros se nos hace mucho más fácil hablar de la oración que orar. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo hubiera sido ser uno de los 12 discípulos de Jesús? ¿Se puede imaginar haber estado allí cuando Él calmó la tormenta o cuando dio de comer a los 5,000 o aún más cuando Él llamó a Lázaro a salir de la tumba? ¿Cómo sería tener a Jesús de instructor personal? ¿Qué le pediría usted que Él le enseñara? Un día, tal vez tanto como 2 años luego de comenzada su relación con Jesús, sus discípulos le hicieron tal petición a Jesús. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Esa petición es importante por varias razones. En primer lugar, aunque Él les había instruido acerca de muchos temas diferentes, esta fue la única cosa que ellos le pidieron a Él que les enseñara. Yo hubiera pedido algunos consejos acerca de cómo hacer milagros. Hubiera sido excitante poder sanar a los enfermos y caminar sobre el agua. Quizás le hubiera pedido que me enseñara cómo predicar y enseñar, y ya que fui superintendente de distrito por varios años, definitivamente hubiera pedido entrenamiento en el área de resolver conflictos. Los discípulos aparentemente pensaron que todas estas destrezas quedaban en un segundo plano. Ellos querían saber cómo orar. En segundo lugar, la petición sorprende por el tiempo en la cual ocurre. Estoy seguro que el día que comenzaron a seguir a Jesús, casi todos los discípulos, ante la pregunta, ¿sabes cómo orar?, hubieran contestado que sí. Claro que sabemos orar. Hemos estado orando toda nuestra vida. Tenemos por costumbre orar en las sinagogas y cada vez que hay un servicio de oración en el templo, estamos ahí. Algunos de estos hombres incluso habían sido enseñados a orar por Juan el Bautista. Pero luego de muchos meses caminando con Jesús, casi 24 horas al día, 7 días a la semana, habían cambiado de parecer. Solo luego de ese internado extenso, habían concluido que, contrario a lo que pensaban anteriormente, conocían muy poco o tal vez nada acerca de la oración. Durante su internado, los discípulos habían observado que todo lo que Jesús hacía, y más importante, todo lo que Él era, procedía de su vida de oración. Si usted lee los evangelios cuidadosamente, especialmente el evangelio de Lucas, verá que casi todos los eventos más importantes en la vida de Jesús, desde la narrativa de su nacimiento hasta su ascensión al cielo, se entrelazan con una referencia a la oración. El ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista apareció mientras Zacarías estaba orando. María y José traen al bebé al templo y se encuentran con Simeón y Ana orando. Luego de Jesús ser bautizado por Juan, Lucas nos dice que mientras él oraba, los cielos se abrieron. La paloma descendió y la voz de Dios se oyó del cielo. Antes de escoger a los 12 discípulos, Él pasó la noche entera orando. Y antes de hacer muchos de sus milagros, Él miraba al cielo y oraba. Los discípulos vieron todo esto y llegaron a entender que para Jesús todo procedía de su vida de oración con el Padre. Más que cualquier otra cosa, ellos querían ser como Él. Él les modeló una vida de oración y ellos le pidieron que les enseñara a orar así. Jesús honró su petición y les enseñó cómo orar. Y ellos aprendieron lo que Él les enseñó. Cuán bien aprendieron es evidente en el libro de los Hechos, que acertadamente se ha dicho es el historial de la iglesia primitiva en oración. Así como cada evento significativo en la vida de Jesús fue precedido por o enlazado a un tiempo de oración, también cada gran evento del libro de los Hechos, comenzando con la llegada del Espíritu en Pentecostés, proviene de u ocurre durante un tiempo de oración. La mayoría de los primeros cristianos no fueron famosos por su predicación. Los únicos sermones que conocemos fueron predicados por Pedro, Pablo y Esteban. Ellos
Sin embargo, eran famosos por sus oraciones, y el libro de Hechos, que da a entender que las reuniones de oración de la iglesia primitiva en el primer siglo eran muy concurridas. Los primeros días de la alianza se caracterizaron por ese mismo compromiso con la oración. A.B. Simpson y los hombres y mujeres que se unieron a él sabían cómo orar. Ese era el secreto de su increíble vitalidad y productividad. Ellos comprendían las palabras de Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Y esas palabras los condujo a estar de rodillas. Pero los tiempos han cambiado y nosotros también. No hay tantos guerreros de la oración como antes. Los cultos de oración ya no son las reuniones más concurridas de nuestras iglesias. De hecho, estoy bastante seguro que mucha gente aliancista rara vez, si alguna, asisten a un culto de oración. Yo he visitado varias veces el estado de Nueva Jersey y tengo varios amigos que residen en ese estado. Una de las cosas que ha hecho famoso a ese estado fue el hecho de que el hombre más inteligente del mundo vivía ahí, y en cualquier día, si usted se proponía viajar a Princeton, podía entablar una conversación con el gran Alberto Einstein, mientras él daba su paseo diario por el recinto de la universidad. Una tarde, un joven estudiante graduado detuvo al genio excéntrico y le pidió su sabiduría y asistencia. El estudiante, que cursaba un doctorado en física, había alcanzado la etapa cuando se le requería anunciar el tema de su disertación. Doctor Einstein, le dijo, se supone que investigue un tema sobre el cual nadie más ha escrito, pero parece como si toda área de investigación posible ya ha sido tomada. ¿De qué debo escribir? Luego de reflexionar un momento, Einstein le contestó: investiga acerca de la oración. Alguien necesita investigar acerca de la oración. Quiero retarlos a unirse a mí en una búsqueda. Vamos a aprender acerca de la oración. Sin duda hay otras cosas a las cuales debemos prestarle atención, pero no hay nada más importante o más básico. Realmente la oración es la tarea principal del pueblo de Dios. Señor, enséñanos a orar.